como dijimos al principio, ya está con nosotros el doctor Humberto Abanto y con él vamos a desmenuzar esta ley del crimen organizado. Buenas noches, doctor, bienvenido al final del día. Diana, buenas noches, es un honor estar acá. Mitos y verdades de la nueva ley del crimen organizado. Por ejemplo, ¿cómo se define la estructura de la organización criminal en esta nueva ley y qué cambia respecto a la anterior? A ver, esto es una cosa muy curiosa porque parece ser que algunos jueces supremos han perdido la memoria. ¿Qué sucede? El acuerdo plenario 8/2019, acuerdo plenario de la Corte Suprema, de las salas penales, incorporó tres cosas en el fundamento 18. Una compleja estructura organizativa, una alta capacidad operativa y la intención de controlar directa o indirectamente un mercado o una economía ilegal. Estos tres elementos los ha recogido el legislador y los ha puesto en la definición de crimen organizado. En la nueva norma. En la nueva. En la norma que se aprobó en la Comisión de Justicia. Así es, y que está vigente en este momento y que genera tanta discusión. ¿Por qué se ha hecho esto? Yo estuve en la mesa de expertos, se ha discutido, participó el señor Chávez Cotrina, sí, que finalmente aceptó, está la grabación de eso, aceptó que es esa incorporación. Y participó el Poder Judicial, participó la policía, o sea, hubo una discusión bastante amplia en la mesa técnica. ¿Por qué? Porque la ley como estaba permitía que pase lo que ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski, que Pedro Pablo Kuczynski, su secretaria y su chofer formaban una organización criminal, lo cual es un absoluto despropósito. Pero además señala un asunto. Si miramos, porque acá han comenzado a decir el crimen organizado ha crecido, no, perdón, el crimen organizado ha crecido entre el año 2012 y el año 2024. Esta ley tiene 15 días de vigencia o 20 días. ¿Cómo van a decir que el producto de esta ley nueva es que se ha dado el crecimiento del crimen organizado, cuando lo que se ha hecho en todos estos 12 años es usar la ley de crimen organizado para destruir el sistema político peruano? Entonces, en pocas palabras, esta nueva ley del crimen organizado, digamos que delimita lo que es una organización criminal, dándole el tema de que debe ser compleja y alta capacidad operativa. Alta capacidad operativa, ¿a qué se refiere concretamente? Se refiere a que tiene que tener una serie de condiciones materiales y personales que permitan ejecutar un plan criminal complejo. No tres muchachos robando una bicicleta, que es lo que ha estado pasando aquí. Entonces, pero además, más importante que eso, economías ilegales, la economía de la extorsión. Por ejemplo, si yo tomo un pueblo, lo someto a extorsión, tomo un distrito y lo someto a extorsión, eso es una economía ilegal. Entonces, no pueden decir que no está cubierto por la ley. Minería ilegal, para algunos que andan tan preocupados de promover. Lo que se ha dicho es que se ha quitado el delito de la extorsión de esta nueva ley del crimen organizado. Eso no es verdad. Lo que se dice es que los delitos que puedan ser penados con más de 6 años forman parte de esto, y la extorsión tiene más de 6 años. En su rango de pena tiene más de 6 años, y eso se ha percatado el propio juez San Martín, que en una conferencia ha dicho efectivamente, no dice que su extremo mínimo sea 6 años, sino que sea posible penarlo con 6 años. Hay otro tema que se viene repitiendo, y muchos lo acogen como una verdad, y es que ya se acabaron los allanamientos sorpresa, que hay que llamar al abogado del delincuente para pedirle permiso para entrar a allanar. Y aquí se ha dicho, abogados penalistas han dicho que ahí no ha habido ninguna modificación. ¿Esto es así realmente? ¿No se ha modificado? ¿Hay que llamar al abogado para allanar? No, Diana, fíjese, lo que pasa acá es que estamos ante una campaña contra una ley que le quita a un sector ideologizado del país la posibilidad de seguir destruyendo el sistema político. Esta campaña es por el poder, no es por la ley, no es por el crimen organizado. Porque, ¿para qué se miente? Hay dos posibilidades: o esta gente tiene un problema muy profundo de comprensión lectora, un déficit de comprensión lectora muy alto, o tiene una gran mala fe y quiere engañar a la opinión pública. En lo que dice la ley es que la autoridad toma control del lugar, es decir, produce el allanamiento, rompe la puerta, entra. La fiscalía y la policía allanan. Toman control. Una vez que toman control, no pueden comenzar el registro si no llega el abogado.
de la persona. Eso está en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución. Las personas tienen derecho a la asistencia, a la defensa en todo estado del proceso. Y la investigación es una de las etapas del proceso. Pero más aún, el artículo 80 del Código Procesal Penal señala que la defensa pública está obligada a darle defensores de oficio a la Fiscalía para que legalice las diligencias. Es decir, si los señores fiscales no quieren demorarse, llevan un defensor público e inician el registro sin ningún problema. Y ha pasado ya en varias ocasiones. Todo lo que hemos visto en la prensa es una campaña que yo estoy seguro, y lo digo directamente, y el Congreso debería tomar nota, manejada directamente por el fiscal de la Nación, para hacerle creer a la opinión pública que los fiscales no pueden llevar adelante un allanamiento y generar un estado de pánico moral que provoque la revocatoria de una ley. O sea, usted está diciendo que lo que usted llama una campaña en contra de la nueva ley de crimen organizado proviene del fiscal de la Nación. ¿Y quién más puede dar la orden de que los fiscales aparezcan de pronto? ¿A quién ordena? A los fiscales. Misteriosamente con la prensa justo ahí para decir, no podemos entrar porque no llegue el abogado. Eso es falso. O ese fiscal es un estúpido, vamos a decir las cosas claramente, o es un mentiroso. Porque sería un estúpido si no entiende la ley. La ley dice claramente que puede allanar. Lo que no puede hacer es registrar. ¿Por qué no entra? ¿Por qué no toma control? ¿No lo acaban de hacer? ¿No acaba de ocurrir que han enmarrocado a las personas? No, pero han entrado además, el ejemplo con la ley vigente, el domicilio de la fiscal Peralta se ha podido allanar. Y no pasó nada. Hay otro tema que usted acaba de decir, que aquí que esta no es una disputa por el contenido de la ley, no, sino por el poder. ¿En qué radicaría el poder en esta ley? Y hay dos cosas que yo llamo la atención, ¿eh? Cuidado. Eso, en primer lugar, ¿para qué ha servido la ley de crimen organizado entre el 2018 y hoy día? Para meter 3 veces a la cárcel a Keiko Fujimori, para provocar el suicidio de Alan García, para encarcelar a un hombre moribundo como era Luis Castañeda Locio, y para perseguir a todos aquellos que no le gustan a un sector ideologizado del país. Para eso ha servido la ley de crimen organizado. ¿Cuál ha sido el correlato? Y aquí, ojo, cuidado, porque alguien está ganando dinero con esto. Porque sabemos que el crimen organizado corrompe. ¿Por qué el crimen organizado, el auténtico crimen organizado, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, tráfico de armas, el Perú está repleto de armas ilegales? Todos esos delitos han crecido exponencialmente. El tráfico de drogas, hoy día el Perú es el primer exportador de droga en el mundo, del primer exportador de cocaína en el mundo. ¿Cómo pasó todo eso mientras perseguíamos a los políticos? ¿Que nadie estaba viendo esto? ¿Nadie estaba viendo esto? ¿Quiere decir que en todos estos años que ha regido la ley, que es a la que se quiere volver además, así es, se ha incrementado el crimen organizado y se ha perseguido a políticos tomándose miremos la realidad, esta ley? Miremos la realidad. ¿Cómo nos pueden decir que el Tren de Aragua en los últimos 20 días tomó San Juan del Lurigancho? ¿Eso es verdad? ¿Estamos hablando en serio? Esto ha pasado a lo largo de años. Mientras teníamos juicios estruendosos contra los políticos para destripar al sistema político democrático, el Tren de Aragua tomaba San Juan del Lurigancho, tomaba Lince. Ahora, lo que se viene repitiendo es que esta norma beneficia al crimen organizado. Usted, que es un experto abogado, ¿de qué manera beneficiaría la norma al crimen organizado? No, no lo beneficia. Si al contrario, por primera vez se hace una ley que enfoca la lucha contra el crimen organizado en las economías y los mercados ilegales. Vuelvo a decir, minería ilegal, el señor Salguana sabe de esto, tala ilegal, también creo que conoce ese tema porque está en la jurisdicción a la que él pertenece. Trata de personas también ocurre en la zona donde él está. Tráfico de armas igual se ve. Ahora, el presidente del Congreso, ya que usted ha mencionado al señor Salguana, ha dicho que él en lo personal está en desacuerdo con esta norma y que va a priorizar la derogatoria, pero eso todavía no se está viendo. Es decir, podría estar en agenda a fin de mes. ¿Usted cree que se llegue a derogar esta norma, pese a todos los motivos que usted está dando en este momento? El señor Salguana ya intentó llevar al Pleno esto, dispensándolo dispensando del trámite en comisiones. Y hay un argumento un tercer argumento mentiroso, que es
hay 10 proyectos de ley para derogar la ley 32-108. Pero nadie nos dice que los 10 proyectos vienen de una misma bancada. Es decir, en realidad hay un solo proyecto. Porque si 10 congresistas de la misma bancada hacen que su vocero le firme, ¿no? ¿Cuál bancada se refiere usted? Es la de Juntos por el Perú. La JPP de Roberto Entonces, Sánchez. salen y hacen este show. Hay 10 proyectos. No, señor, hay un solo proyecto porque el proyecto es de una bancada. O sea, no es que sean 10 bancadas con distintos proyectos. No, es una bancada con 10 proyectos. Entonces, vamos poniendo las cosas en orden. La primera pregunta es, ¿la ley anterior era perfecta, era maravillosa, era espectacular, era el auténtico instrumento para vencer al crimen organizado? Perfecto, ¿cómo se multiplicó? Dígame usted, el enemigo de la ley, dígame, ¿cómo se multiplicó el crimen organizado con su ley perfecta? Claro, estamos en esas circunstancias ya hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, esto no es de los últimos 20 días. Sin embargo, los transportistas, por ejemplo, el jueves pasado, cuando estaban en paro, repetían y decían que había que derogar la ley del crimen organizado porque los estaba perjudicando. Entonces, ¿cómo explicarle? O sea, los transportistas deberían ir al Congreso y exponer y decir que efectivamente los está y de qué modo los está perjudicando. Necesitamos poner la verdad en manos de los transportistas. Creo que ya están entendiendo que los están engañando y los están utilizando. ¿Quién los engaña y los utiliza? Toda esta campaña que se maneja por una serie de medios y por personajes vinculados a la izquierda caviar, que están marcando la agenda. Sale alguien y dice, esta ley es un meme. Yo creo que el meme es quien dice eso, ¿no? Porque yo le preguntaría a los transportistas, así directamente, señor transportista, ¿a usted lo comenzaron a extorsionar hace 20 días? ¿O lo han estado extorsionando desde mucho tiempo atrás? Si lo han extorsionado desde hace tiempo atrás, usted debería darse cuenta, señor transportista, de que el problema no es la ley 32-108, sino los auténticos aliados del crimen organizado, que ahora le piden que usted se suicide, dejando que otra vez prospere el crimen organizado en el Perú. Se dice también que por esta ley es que el Congreso en su conjunto y como institución está favoreciendo a las economías ilegales, al crimen organizado, al sicariato, a la extorsión, el Congreso, Yo creo por que esta ley. No, los que han favorecido al crimen organizado son esos que reclaman que vuelva la ley que permitió que el crimen organizado se multiplique en el Perú. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ahí están las voces. Cada vez que escuchen a alguien que diga que una ley que ahora sí dirige la actividad del Estado contra las economías y los mercados ilegales, es una ley mala, ese es el aliado del crimen organizado, porque es el que quiere que volvamos a un estado de cosas que permitió el crecimiento exponencial del crimen organizado y la extorsión de los pequeños negocios y las casas en los barrios pobres. Entonces, ¿usted cree que son esas economías que tienen voceros los que quieren realmente derogarla? Porque no dicen modificar, van directo a la derogatoria. Así es. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué toda la ley es mala? ¿Por qué toda la ley está absolutamente equivocada? Porque está hiriendo intereses políticos que quieren tener al sistema democrático sometido a un yugo estalinista, y por otro lado, los aliados del crimen organizado queriendo que este siga floreciendo para que el Perú termine siendo el kindergarten del crimen, de las mafias en el Perú. Ahora, pero también hay que decir pues que de repente la actual ley, la que se modificó, podría tener razones para mejorar en algunos puntos, ¿no cree usted? ¿Que se puede mejorar en todo caso? Yo creo que siempre se puede mejorar, pero la pregunta es ¿por qué quieren regresar? Insisto, si usted ciudadano escucha que quieren regresarlo a la ley que promovió el crimen organizado en el Perú, entonces tenga claro que le está hablando el promotor, uno de los aliados del crimen organizado. Esta ley primigenia es del 2018. Del 2012, y fue siendo modificada paulatinamente. Ahora lo que tendría que hacer además... Gobierno de Ollantumala. Gobierno de Ollantumala, y después con Pedro Pablo Kuczynski se hizo más radical. Se hizo más radical la ley del crimen organizado. Bueno, muchísimas gracias y veremos qué pasa en el Parlamento. Muchísimas gracias, doctor Humberto Abanto, por acompañarnos esta noche en Al Final del Día. Vamos a una muy breve pausa y volvemos.